Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes a través de nuestra página web www.ceutatelevision.com y de nuestros perfiles en redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, el de Twitter, @CeutaTV, en el que además de seguirnos les invitamos a que nos comenten la jugada y nos vayan saludando, bueno, pues desde cualquier parte del mundo en la que nos estén viendo. Saben que no exageramos cuando hablamos de cualquier lugar del planeta. Vamos, como siempre, con el repaso a algunas de las noticias más destacadas que nos ha dado el día de hoy hasta esta hora, las 6 y algún minuto de la tarde, como por ejemplo la declaración voluntaria de la que fuera consejera de Fomento e imputada por el caso en Vicesa, Susana Román, ante la juez Raquel Lucini. Se producirá el próximo 20 de septiembre. Novedades en el marco del caso Loma Colmenar. Si el pasado lunes volvía a comparecer ante la juez Raquel Lucini, el principal investigado en la causa, el ex viceconsejero de Vivienda y exgerente de Envicesa, Antonio López, este viernes se ha conocido que quien también volverá a sentarse ante la magistrada es Susana Román. Román, ex consejera de Hacienda y también investigada en este caso, comparecerá el próximo 20 de septiembre. Se trata de una declaración que se produce a petición de la propia Román después de haber entregado una nueva documentación relacionada con este caso y por la que considera oportuno comparecer ante la juez. Esta declaración se retrasará hasta septiembre, entre otras cuestiones, porque el mes de agosto es inhábil en el ámbito judicial. Entre tanto, siguen sin producirse novedades respecto a la situación de Antonio López, que permanece en la prisión del puerto de Santa María a la espera de que se resuelva la nueva petición de excarcelación presentada por su abogado. En su declaración del pasado lunes ya planteó esta posibilidad, señalando que si era necesario acudiría a firmar al juzgado todos los días. Como cada viernes se ha reunido el Consejo de Gobierno y hoy la portavoz accidental, María Isabel Deu, se ha referido al asunto de la calle Alcalá del Valle. El consejero de Fomento, Néstor García, ha anunciado este viernes que la ciudad se encargará de ejecutar de forma subsidiaria las obras del talud de Alcalá del Valle, a pesar de considerar que es el Ministerio del Interior quien debe realizarlas. Una consideración con la que el Ministerio se ha mostrado en desacuerdo y ha recurrido, lo que ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión con el objetivo de que las obras se acometan de forma urgente, aunque después, ha indicado García, la factura se pase a quien corresponda. Esas obras ellos han recurrido considerando distintas consideraciones, entre otras que ellos no son los que la tienen que realizar, a diferencia de lo que consideran los informes técnicos de la ciudad. Ante ese recurso nosotros no nos hemos quedado de embarazos cruzados porque sabemos que eso va a dilatar en el tiempo. Entonces hemos iniciado una ejecución subsidiaria. Es decir, nosotros vamos a acometer esa obra, nosotros vamos a sufragar el gasto necesario para que esa calle pueda estar lo antes posible abierta al tráfico, porque el talud ya está asegurado mediante una obra que es importante, que asciende casi a los 300.000 euros, en la que hay que realizar una instalación de micropilotes, y lo vamos a hacer mediante la ejecución subsidiaria. Y ya, una vez dilucidados los recursos y demás, pues pasaremos la factura a quien corresponda. Con el objetivo de que estas obras puedan realizarse a la mayor brevedad posible, ha señalado el consejero de Fomento, se va a realizar una encomienda de gestión a Traxa para que sea la empresa pública quien las lleve a cabo. He hablado con los técnicos de Traxa y vamos a intentar a lo largo de la semana que viene tener todo listo para que la encomienda a Traxa sea efectiva y así también asegurarnos que los trámites se van a agilizar de manera considerable y que la ejecución de la obra pues tenga una fecha bastante próxima. García ha querido mandar un mensaje tranquilizador a los vecinos de la zona y mostrar el absoluto compromiso de la ciudad para resolver la situación. Igualmente ha explicado que se han mantenido encuentros y reuniones con los afectados y que se siguen buscando soluciones alternativas para que las incomodidades sean las menos durante el proceso de ejecución de la obra. El consejero ha señalado además que si no se ha atendido la propuesta alternativa presentada por los vecinos ha sido porque resultaba imposible al pretender que se habilitara para el paso un camino que es propiedad privada. De momento las respuestas han sido negativas. Ellos nos han hecho propuestas para que pasemos por un camino de titularidad privada, lo cual esta administración que habría que acondicionar primeramente, lo cual la administración no tiene la posibilidad de actuar en un terreno privado, y menos con carácter provisional. Declaraciones del consejero de Fomento Néstor García León, como han visto, junto a la portavoz adjunta del Gobierno, María Isabel Deu. Y hoy es la noche, la de hoy, dicen que es la noche más mágica del año, la de San Juan, una noche de tradiciones, de magia y de misticismo.
Esta noche se celebra San Juan. Es el momento en el cual muchos ceutíes empiezan a celebrar la época estival, a pesar de que oficialmente ya estamos en verano desde el 21. Es una fiesta tradicional con la quema del Juanillo y los fuegos artificiales. Una tradición que a su vez está compuesta de otras muchas pequeñas tradiciones. Quemar los apuntes en la hoguera, coger piedras del mar o bañarse durante la noche son algunas de ellas. Vamos a preguntar a los ceutíes cómo celebran esta noche tan peculiar, la noche de San Juan. Guardo el pan de San Antonio del año pasado. Me lo llevo para los peces y he hecho 3 moneditas y una flor. Como yo es por llevar a las niñas. Iré ahí que no sé yo si será en el Zorrillo, iré a ver qué es lo que hay allí. Que no pase como otros años que ha pasado con los cohetes y eso. Y ya está ahí, nada más que eso. Tiro el panecillo de San Antonio. ¿Lo tiras en el mar. en el mar? ¿Alguna hora concreta? Sí, sobre las 11:30, las 12, cuando... Lo de las piedras y eso lo hacía con mis padres de chiquitito, de pedir deseo y eso. Y ahora lo que hago es como quemo los apuntes y desato toda mi ira por la frustración del curso. Sería lo mismo básicamente, pero yo los apuntes me los tengo que guardar porque soy un débil, para ti. Pues yo normalmente cojo piedras, las cuento y me las llevo a casa. Y después cojo una botellita de agua salada y la echo por las esquinas para que me dé buena suerte. Pues ir a la playa, a cenar y beberemos y estaremos allí con los amigos y eso. Cojo una nota, la escribo y la echo al agua. ¿Y la nota de qué viene usted? ¿Qué pone? ¿Lo malo del año o algún deseo? No, yo pongo un deseo. Siempre salud para mi familia y para todos nosotros, bueno, para toda la familia. ¿La echa al mar? Sí, la echo al mar y ya está. Pues felicidades por adelantado a todos los Juanes que nos puedan estar viendo. Vamos, como siempre hasta ahora, a repasar la actualidad local, nacional e internacional con las ediciones digitales de media tarde. Empezamos por el diario El Faro de Ceuta. Méndez de Vigo confirma la ayuda a Ceuta y Melilla para los MENA. Fotografía portada para el ministro de Educación y portavoz del Gobierno. Diario El Pueblo de Ceuta. El colectivo sanitario pide medidas drásticas para las personas que amenazan al personal médico. Por cierto, que dentro de unos minutos vamos a abordar esta cuestión en compañía del presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta. El Partido Popular propone suprimir las bonificaciones en el recibo único a las familias más que 1.000 euristas. Es el titular que encabeza la edición digital de Ceuta al Día. La Verdad de Ceuta destaca que García León asegura que las obras de Alcalá del Valle será inmediata. Diario El Mundo. May choca con la firmeza de Merkel frente a la Brexit. Fotografía portada para las primeras ministras tanto de Alemania como del Reino Unido. Europa censura la posición de Sánchez contra la globalización. Diario El País. Ahora sí, vamos con El Mundo. Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble. Entrevista primera a Pedro Sánchez, al recién elegido secretario general del PSOE. La Unión Europea sueña con la vuelta atrás del Brexit tras la cumbre europea celebrada ayer en Bruselas. Y ¿has nacido en los países catalanes o en el Estado español? Una encuesta que ha suscitado bastante polémica en Baleares. Este que ven, el 366-366, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de este 23 de junio. Previsión meteorológica para las próximas horas. Temperatura, la mínima de 20, la máxima de 27. Y si ustedes son de los que creen que el viento que haga en San Juan será el que haga en verano, pues tenemos un poco todo, porque será variable. Esto sí que no varía. Teléfonos de interés, el 112, el de emergencias. El 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, y el 016, el de lucha contra el maltrato. Bien, llegados a este punto nos vamos a tomar un pequeño descanso, nada, un par de minutos y enseguida hablamos de una rivalidad encarnizada, o no, entre hermanos.
Como decíamos, hoy vamos a hablar ahora de una rivalidad entre hermanos, pero de una rivalidad bien llevada, porque muchas veces en el seno de una familia pues surgen enemistades, surgen enfrentamientos entre varios miembros y eso pues termina lógicamente por desgarrar a esa familia. Creo que no es el caso, aunque aquí los dos personajes que me acompañan a continuación se las han tenido este año. Yo creo que la familia con el corazón partido, y ahora lo van a entender. Seguramente simplemente con presentar a los dos invitados, con decir el nombre de nuestros dos primeros invitados del día, muchos de ustedes van a saber de qué estamos hablando. Hansa Maimón, Anuar Maimón, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hansa es jugador del Aspil Vidal Navarra, de la primera división de fútbol sala. Anuar es jugador del Río Renovable Zaragoza. Creo que es la primera vez en la historia que dos hermanos se han enfrentado a la máxima categoría de la primera división de fútbol sala nacional, ¿no? No, yo creo que la primera vez, enfrentarse. Bueno, creo que Joan Linares y los hermanos Andreu Joan y luego los Antonio Diz, pero es que están en el mismo equipo, siempre han estado en el mismo equipo, así que ellos de mi quinta y eso, mayores que yo, que haya coincidido con ellos, sí, yo creo. Que se hayan enfrentado, creo, Andreu y Joan. Bueno, dejemos a los hermanos Linares por un lado. La familia contenta porque el último partido lo empatasteis, pero eso sirvió para que los dos os quedarais fuera del playoff. ¿Hubierais preferido alguno que hubiera perdido el otro? Por lo menos dice, bueno... Bueno, yo hubiera preferido que... Sí que es verdad que mi hermano estaba pues, más cerca que nosotros desde el playoff y bueno, hubiera preferido que hubieran ganado ellos, por nada, porque se lo merecían también entrar en el playoff y así, bueno. No montar ninguno de los dos, pero bueno, no pasa nada. Tampoco hay problema. Bueno, hasta la última jornada hemos tenido las dos posibilidades de poder entrar. Y sí que hubo un enfrentamiento directo que jugamos nosotros en casa y si hubiéramos podido... Bueno, juegan ellos en casa, pero si hubiéramos ganado hubiéramos tenido la última jornada posibilidad. No pudo ser, pero bueno, nos quedamos los dos fuera, pero con una buena experiencia de poder jugar con un hermano en la máxima categoría. Ajá. Cuando ves el sorteo de los partidos a principio de temporada, supongo, no sé si sería el primer partido que buscasteis, ¿cuándo? Sí, yo creo que sí. Yo el primer partido sí que lo busqué, que fue cuál era el primer día para jugar contra mi hermano tal, y bueno, se lo comuniqué a la familia porque también quería, pues me preguntaron para subir a verlo. Sí, es verdad que un partido bonito, jugar contra tu hermano en la máxima categoría y bueno, sí es verdad que yo sí que vi el primer partido de jugar contra mi hermano. Ajá. Oye, claro, vosotros evidentemente os conocéis dentro y fuera de la cancha, no sé si entre hermanos, bueno, pues muchas veces entre hermanos mayores y pequeños pues nos vamos hinchando, etcétera. No sé si alguno de estos de estas técnicas para chinchar al hermano mayor o al pequeño, en tu caso, Hansa, aquello de un balón dividido y decirle cualquier cosita, a ver por dónde me sale esto, ¿eso ha llegado a pasar? Sí, hombre, la segunda vuelta... decirle algo al oído. Sí que ha sido, porque la segunda vuelta, jugando en casa de ellos, jugando en el playoff, hubo así un balón dividido y tal, y bueno, sí que, bueno, yo soy mayor y pues sí que tengo algo más de experiencia y sí que, bueno, en algunos balones pues intenta sacarlo de quicio, o sea, al final es el hermano pequeño y sabes cómo es tanto dentro como fuera de la pista, intenta sacar lo mejor para ti en ese momento. Luego fuera de la cancha, pues tan hermano como siempre, pero dentro, pues bueno, intenta... Oye, ¿y lo conseguiste, lo sacaste de quicio? No lo pude porque él también me conoce mucho. Ajá. Así que bueno, pero bueno, son detalles que se va aprendiendo y bueno, y espero que él también lo aprenda para el día de mañana. ¿Tú hiciste algo parecido o...? Yo intenté pues lo poco que estuve en el campo, porque sí que es verdad que al principio de temporada el primer partido que jugamos en su casa pues no puedo estar de muchos minutos, pero bueno, sí es verdad que el segundo partido, ya que cuando jugamos en nuestra casa, intenté pues cuando estaba en el campo pues intentar empujarle, intentar pues agarrarle un poco para intentar ponerle un poco nervioso, pero no sucedió porque él tiene mucha experiencia ya en el fútbol sala, en la primera división y bueno, disfruté mucho y que es lo más importante y nada. ¿Los compañeros qué os decían antes de cada uno de estos partidos? Bueno, los míos, un poco es la gracia de los vestuarios, lógicamente. No todo el mundo tiene la posibilidad de jugar con un hermano en la primera división. La verdad que es un privilegio, pero sí que las típicas bromas, si le vas a hacer algo, si le vas a sacar de quicio, tal. Sí que es verdad que, bueno, que como te dije anteriormente, hemos tenido posibilidad de estar cerca el uno del otro. Y bueno, sí que los fines de semana, pues casi siempre estábamos juntos y bueno, él
yo conocía parte de su equipo y los jugadores de mi equipo lo conocían también mucho a él, porque ya te digo, al venir a hacer mucha vida juntos los fines de semana, pues sabían cómo era él y sabían cómo también yo podía sacar de quicio. De esas bromas en el vestuario antes de empezar los partidos, pues siempre las hay, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy bien. Anuar, a todos los compañeros que te decían. A mí los compañeros sí es verdad que, bueno, que a mi hermano pues lo tenían como un grande de la categoría, sí que es verdad que me decían que intentara pues sacar el quicio, sacar el partido, porque mi hermano pues es un jugador que le observamos mucho. Y bueno, los de mi equipo pues intentaba pues, hacía muchas bromas, pero sí que es verdad que los de mi equipo no tenían tanta confianza con mi hermano como yo con los jugadores, porque yo, por ejemplo, los del equipo de mi hermano sí que es verdad, sí que Javier Mínguez, que estuvo conmigo en la selección española, Lucas, son jugadores de mi categoría, de mi edad, y bueno, sí que es verdad que compartí mucho más que él, por ejemplo, que con Retamar, que sí que es verdad que son compañeros, pero bueno, no tienen la misma confianza, entonces pues sí que es verdad que es un poco diferente. Entre Tudela y Zaragoza hay un rato, ¿no? 40 minutos en coche como mucho, y muchas veces la casualidad que bueno, ellos jugaban los viernes y yo jugaba los sábados, entonces casi siempre aprovechaba, si coincidíamos, que pasó casi todo el año, que jugaba el viernes y yo el sábado en casa, pues bajaba el viernes con algunos de mi equipo, iba a ver su partido y aprovechaba, y al acabar el partido esperaba que acabase, se duchase y subía conmigo, y el fin de semana pues aprovechaba él también y veía nuestro partido, y bueno, ya pasábamos el fin de semana juntos casi siempre, a no ser que coincidíamos que jugaba fuera él y fuera yo, o viceversa, pero normalmente casi siempre los fines de semana hemos tenido posibilidad de estar juntos. Oye, ¿y la familia cómo lleva esto de tener, decíamos, el corazón partido, ¿no? Bueno, la familia sí que es verdad que lleva el corazón partido durante toda la temporada, y bueno, apoyando a los dos al máximo siempre. Sí que es verdad que bueno, es que han estado ahí al pie del cañón siempre la familia, mis tías, apoyándome al máximo, mi tía Suba, mi tía Mary, mi madre, mi padre, todos, hasta la abuela, la pobre. Sí. Y bueno, y la verdad que muy bien, yo muy contento. Sí que es verdad que la familia pues este año ha tenido la suerte de apoyar a los dos, y bueno, y cuando jugamos uno contra el otro, pues siempre me decían que a ver si podíamos quedar empate para que no tuviera el corazón dividido, pero bueno, muy bien, la verdad que muy contento. Yo recuerdo una anécdota de una España-Bélgica que se juega aquí en Ceuta hace 3-4 años, y alguien hace un comentario sobre el ala cierre en Movistar, me doy la vuelta y era la abuela. Sí, la abuela lo sigue mucho, ya te digo, hasta el día le gusta mucho. Señora, digo, no es la abuela. Sí, le gusta mucho el fútbol sala lo sigue, sí que es verdad, más por nosotros, porque estamos lógicamente jugando en primera división, pero a ella siempre le gusta mucho el deporte y sigue mucho el fútbol, no solamente ya el fútbol, sino otro tipo de deporte. Es una señora que le gusta mucho el deporte, y ya te digo, ya conoce a mucha gente pues, de estar siempre atenta a todo el tipo de deporte. Oye, hablando del Movistar, ¿es justo campeón de liga o...? Sí, bueno, la verdad que la eliminatoria es un poco ida y vuelta. El Barcelona ganó un partido en casa de Inter, luego el Inter ganó en casa de Barça. Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo Inter tiene un super equipo, Barça también, pero bueno, ahora mismo pues Inter tiene lo que tiene a Ricardinho, el mejor jugador del mundo otra vez, 4 veces consecutivas, y bueno, sí que es verdad que se nota mucho un jugador como de ese nivel, y bueno, yo creo que sí, yo creo que es merecido campeón. Bueno, al final la Liga te marca lo que ha hecho durante todo el año. Yo pienso que Inter ha hecho un año espectacular, lleva varios años, una hegemonía muy buena, de muy buenos jugadores, internacionales casi todos, y ha conseguido unas cosas brutales. Este año, antes de la Liga, consiguió la Copa de Europa, y a pesar de ello, que es muy difícil siempre estar ganando muchos títulos, ¿sabes? Y al final llega al campeonato de Liga, ha estado muy ajustado que es la Liga, pero bueno, yo creo que ha sido justo merecedor después de la gran temporada que ha hecho, desde mi punto de vista. Oye, llegáis a Tudela, llegáis a Zaragoza, ciudades entiendo que maravillosas, pero completamente diferentes a Ceuta en lo que es su día a día, en lo que es la climatología, etcétera. Anuar se está riendo, ¿por qué? Porque sí, que es verdad que la climatología es muy diferente. Allí el cierzo, allí damos cierzo, que es el viento, súper frío, mucho frío, y bueno, la verdad que es muy diferente. Me costó acostumbrarme mucho ahí, pero bueno, la verdad que es muy diferente, es mucho frío. Tú vienes de Santiago, ¿sabes? Yo estoy más aclimatado, gracias a Dios he tenido oportunidad de salir muy joven de casa, y he estado en varias ciudades, y bueno, en Santiago ya llovía mucho, y ya me adapté un poco, y bueno, llegué a Tudela, que bueno, la climatología también es un poco diferente, y la ciudad también es un pueblo pequeñito, no llega a ser una ciudad muy grande, pero
Pero bueno, se está muy a gusto, es muy acogedora y sí que es verdad que allí se nota mucho lo que es el frío, porque bueno, son ciudades en las que en verano hace mucha calor y en invierno hace mucho frío. No tiene una temperatura media como se está aquí. Aquí la verdad que se está muy a gusto, lógicamente. Pero bueno, ya te digo, cuando te dedicas a esto te adaptas a cualquier cosa. Si estás a gusto en ese sitio te adaptas mucho mejor. La verdad que yo tengo solamente palabras de agradecimiento de esa ciudad, de ese pueblo y espero seguir más años, ¿por qué no? Ajá. Aparte de la climatología, ¿qué más os llamó la atención o qué más os complicó la vida a la hora de adaptarse tanto a Zaragoza como Tudela? ¿Tú, por ejemplo? Yo me acostumbré muy rápido. Lo que más me sorprendió es cómo, al ser un pueblo pequeño, cómo viven el fútbol sala en ese pueblo. Al final son un pueblo de, no sé si 35.000 o 40.000 habitantes. Y bueno, ya venía de Santiago, que es una ciudad también que lo vive mucho, pero en Tudela, al ser un poco más pequeño, se vive mucho más. Y el salir a la calle, que te conozca como quien dice todo el mundo, que te vayan pidiendo fotos, en el día a día, ya no solamente después de un partido, porque bueno, acabamos un partido, te haces fotos y demás con los pequeños y es algo normal, pero bueno, allí se vive de una forma especial y para mí la afición que tenemos es brutal y para mí es la mejor de España y bueno, al adaptarme para mí ha sido muy fácil por todos mis compañeros y por cómo es el club, que es una familia y la verdad que no tengo ninguna palabra de mal hacia esa ciudad ni a ese equipo, o sea que para mí todo fue muy fácil. Anwar no está precisamente en una ciudad pequeña. Yo, por ejemplo, no. Sí, es verdad que el fútbol sala, cuando yo voy a ver a mi hermano, sí que es verdad que lo vive mucho, el pabellón siempre está a reventar, apoya mucho el equipo, por ejemplo en Zaragoza, pues una ciudad grande, hay muchos equipos, por ejemplo, de baloncesto de primera división, luego está Zaragoza de segunda división y bueno, el fútbol sala sí que es verdad que van a seguirlo, pero no, por ejemplo, con la misma intención que en Tudela. En Tudela sí que es verdad que lo viven mucho, apoyan mucho al equipo, a nosotros también, sí que es verdad que a nosotros también, pero bueno, sí que es verdad que de una forma menos llana, más tranquila y bueno, la gente va a disfrutar allí, pero no va a vivir como por ejemplo como en Tudela. Oye, ¿lo de jugar algún año juntos? Ojalá, tuvimos la posibilidad, cuando antes de ir a Zaragoza tuve la posibilidad de haber venido a mi club conmigo, pero bueno, son decisiones que se toman durante tu carrera deportiva y él pensó que era mejor crear su carrera deportiva por otro camino que no fuera conmigo. Sí que es verdad que bueno, que ojalá el día de mañana podamos tener esa oportunidad. Él ahora tiene que decidir su futuro. Yo, gracias a Dios, ya lo tengo resuelto porque voy a seguir un año más, pero bueno, ojalá, si no el año que viene, pues otra temporada, poder disfrutar de muchos años juntos en el mismo club, claro que sí. ¿Amor? Yo sí, yo estaría, bueno, siempre quise jugar con mi hermano en el mismo equipo y bueno, yo por mí pues está claro que jugaré con mi hermano, me gustaría aprender sobre él y bueno, sí es verdad que para mí el mejor jugador de la Liga Nacional de Fútbol Sala y bueno, y si lo tengo en el mismo equipo pues mejor todavía. Que ya ven que la realidad se queda dentro de la pista. El piropo es grande. Bueno, él, la verdad que yo siempre tengo muchas palabras de agradecimiento, le meto mucha caña, pero es normal, es porque quiero que aprenda, pero siempre él me dejó claro que desde pequeño yo como que era su ídolo y para mí eso es un orgullo, por eso intento siempre ser el mejor ejemplo posible, tanto dentro como fuera de la pista, ayudarlo lo máximo posible y también ser crítico, porque a veces ser crítico con él también le va a hacer mejorar y que lo sea su propio hermano, muchas veces pues es mejor que te lo digan de otras personas que a lo mejor no son tan cercanas a ti. Y ya le dije que bueno, que con trabajo, sacrificio, que esto es un camino muy largo, difícil, que ya se lo dije en su momento, que a la primera o a alguna categoría puede llegar cualquiera, pero estar muchos años, durante mucho tiempo en una categoría es lo más difícil y estar al máximo nivel. Entonces ya le dije que bueno, que él tenga paciencia, que todo llega, que si sigue trabajando, seguro que consigue todo o incluso superarme, ojalá. Oye, ¿la selección para cuándo? Ya con esto terminamos. Bueno, llamaremos a Venancio a ver si nos llegan los dos, ¿no? Bueno, sería un bombazo, ¿no? Ojalá, bueno, somos jóvenes, tenemos una gran selección, que podemos disfrutar de ella. Sabemos que España siempre ha sido, si no la mejor, bastante las mejores. Brasil, Rusia, que está creciendo, que el fútbol está creciendo. Está muy difícil, pero bueno, son épocas, van pasando épocas, jugadores van pasando épocas y otros van saliendo y otros vienen entrando. Nosotros trabajamos para ello, él es muy joven todavía, yo todavía también soy joven, pero bueno, trabajamos para ello. El día de mañana ojalá que estemos los dos en un alto rendimiento, en un gran estado de forma y podamos llegar los dos a disfrutar de esa selección, ojalá.
Pues, Anuar, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos más tiempo con ustedes, pero aparte que tenemos otros invitados, me consta que tienen compromisos personales. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en un minuto. Muy bien. Maimón, en un tono desenfadado, ya nos gustaría, con la entrevista que tenemos a continuación, seguir por esa misma línea, sin ánimos de ponernos excesivamente serios, pero la situación quizá lo requiera. Hace, creo recordar, un par de meses, estaba por aquí el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta,
para charlar un poco de todo y hablar también de las agresiones a los profesionales de la medicina en los centros de salud. Desgraciadamente, ayer se volvió a producir una nueva agresión, en este caso creo que en el centro de salud del Tarajal, motivo por el cual pues a las 12 del mediodía todo el personal de ese centro ha parado unos minutos en las puertas del mismo para exigir, pues de momento, que cese la violencia contra los profesionales sanitarios. Así que vamos a saludar de nuevo y para hablar del mismo asunto, un par de meses después, al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, don Enrique Roviralta. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde entonces hasta ahora, ustedes me decían que se habían producido unas 20 y tantas agresiones en lo que llevamos de año. Hablo de cabeza, fue poco antes, una semana antes, una semana después, creo que en la propia Semana Santa, si estamos hablando de mediados de abril, a punto ya estamos de acabar junio. Desde entonces hasta ahora, ¿se había producido alguna agresión más? Sí, lo que pasa es que... Cuando hablamos de agresiones, hablamos de agresiones no solo físicas, sino también verbales. Efectivamente, eso yo creo que es el punto fundamental. Cuando hablamos de agresiones no solamente hablamos de lo llamativo, ¿no?, que ha sido a lo mejor hoy, o a la noticia de ayer, intentar agredir con una navaja, ¿no? Ya eso hablamos de palabras mayores, ¿no?, que podría haber terminado en un desenlace fatal. El día a día puede ser peor, es decir, el tener que aguantar por parte de los profesionales de la sanidad, y ahí incluimos médicos, ahí incluimos enfermería, ahí incluimos auxiliares de clínica, personal no sanitario, celadores, personal de administración y personal de servicio, etcétera, etcétera, pues supone un estrés tremendo. Es decir, a quien tú tienes que cuidar o velar por su salud, pues que te sientas intimidado, que puede haber insultos, que puede haber vejaciones, que puede haber coacciones, amenazas. Eso, imagínate, la relación del médico-paciente se basa fundamentalmente en la confianza. Cuando hay una relación de hostilidad, la confianza se pierde. Y lo peor es que esa confianza que se pierde, o esa reacción esa hostilidad que pueda surgir de algún usuario, evidentemente pocos, pero después eso redunda negativamente en el resto, es decir, porque genera una sensación de un clima en ese entorno, ese centro de salud, en ese servicio de urgencia, etcétera, de inseguridad laboral. Y la inseguridad, un trabajador, digo sanidad, cualquier trabajador de cualquier sector, tiene derecho a tener seguridad en su centro de trabajo, a sentirse seguro, que menos, ¿no? En este caso, la compañera de ustedes agredida ayer, creo que era médico, ¿cómo se encuentra? Hombre, yo esta mañana hablé con ella y antes del juicio estaba muy mal. Ella decía que no podía dormir, tenía pesadillas, sufría, tenía estrés, ansiedad, angustia, por miedo a que, que al día siguiente pudiera tener que trabajar y encontrarse con la misma persona. Ya después de la celebración del juicio, que por lo pronto parece ser que esta persona, la agresora, ha sido enviada a prisión hasta celebración del juicio en septiembre. Estamos hablando de una mujer como... Es una mujer, una compañera... No, digo, me ha dicho agresora. No. La agresora, perdón, me he expresado mal. El agresor ha sido enviado, parece ser, a un centro penitenciario hasta que se celebre el juicio en prisión preventiva hasta septiembre. Y ella, pues lógicamente, se encuentra más tranquila, ¿no?, más reconfortada, porque hasta entonces no sabía qué podía pasar. Y estamos hablando ya no de un insulto, que ya de por sí eso... Hablamos de un intento de homicidio. No sé después cómo se enfocará por parte de la justicia, pero ella lo ha pasado realmente mal. Lo que pasa es que, el apoyo de los compañeros médicos de su centro de salud, médicos, enfermeras, etcétera, y yo creo que incluso que se sienta arropada también por vosotros, por los medios de comunicación, por los pacientes que han estado allí concentrados también. Yo creo que eso también te da una cierta sensación de alivio de que estos problemas tan graves y tan duros, pues que por lo menos no los afronte solo. Es una víctima, pero que no esté sola. Estamos hablando de un caso aislado. Por lo menos en cuanto a la gravedad, al modus operandi, vamos a hacerlo así, es decir, una navaja no es tampoco, afortunadamente, el pan nuestro de cada día, pero no sé si es la primera vez que se llega a amenazar con un arma blanca a un profesional de la sanidad en nuestra ciudad. Bueno, esto ha sido el caso llamativo, pero... Por lo menos, en los últimos años. A mí me contó precisamente en la concentración un compañero que le llegaron a sacar una pistola.
Es que estamos hablando, bueno, es que el mundo de la sanidad es tan variopinto como el mundo de la sociedad que tenemos, sí, ¿no? como Es decir, cualquier mundo. Que pocas profesiones hay que tengan un contacto con todo el espectro social, como es la medicina. Evidentemente, nadie está libre de enfermar. Entonces me lo contaban los del 061, que ellos se desplazan donde hay un incidente, donde hay un enfermo, un herido, y un compañero me comentó que a él le llegaron a sacar una pistola. Imagínate lo que es trabajar en esas condiciones. Las agresiones físicas sí han existido, y de hecho en los últimos años, que yo recuerdo, y estoy hablando de cabeza, al menos unas 60 agresiones físicas. Y siempre hablamos de las denunciadas, de las que hay constancia. Es decir, solo estamos hablando de las denunciadas, Claro. aquellas en las que a lo mejor el profesional sanitario no ha estimado oportuno presentar denuncias. Exactamente, claro, porque hay que ir al día siguiente, a lo mejor está saliente de guardia, personarse en la comisaría, ese mismo día presentar la denuncia, al día siguiente ir al Ingesa y activar el protocolo, después ir al juzgado, pasar una mañana, es decir, es muy duro. Y además me gustaría, todo lo que estamos hablando, me gustaría redundar en una cosa. Hace poco nos entrevistaron al presidente del Colegio de Médicos de Melilla, el compañero Jesús Delgado Aboy, y a mí, de una revista que se llama Redacción Médica de tirada nacional, que va dirigida a más de 250.000 profesionales de la medicina, a nivel nacional. Y la entrevista me llamó la atención, porque la estuve revisando, decía que Ceuta y Melilla eran los dos territorios de España más peligrosos para ejercer como profesional de la medicina. Con esos datos, la verdad es que es para estar, digamos, hondamente preocupado. ¿Comparte la filosofía de su entrevista? Vamos a ver, yo, por mi forma de ser, pienso que en principio el ser humano es bueno. Y pienso que la persona es buena. Y pienso que cuando un paciente va a ver a su médico es porque quiere que se le cure. Y pienso que ese médico pone todo lo de su parte para atender a esa persona. La realidad es que, bueno, pues después eso no se cumple. Causas, creo que lo hablamos en la entrevista, hay muchas. Hay algunas causas, pues no sé, que no funcione el aire acondicionado, que las instalaciones no sean adecuadas, que haya una lista de espera importante, que no reciban información de su familiar que a lo mejor puede estar en urgencia. Todas esas cosas pueden ser circunstancias que en un momento actúen como, digamos, caldo de cultivo. Pero nunca, 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 desde este colegio de médicos, de luego, nunca podremos aceptar una sola agresión. Porque se lo dije esta mañana y lo reitero, contra las agresiones al personal sanitario y contra cualquier tipo de violencia social, tolerancia cero. Por supuesto, aunque, como bien decían en su respuesta anterior, o como bien deja entrever, sí es cierto que una persona cuando va a urgencias normalmente, bueno, pues suele ir un poco más alterado, más hipersensibilizado que de costumbre, porque bueno, la palabra lo dice, urgencia, vengo con un dolor, bueno, pues cualquier circunstancia. Entonces, bueno, pues ya uno va con un plus más de nerviosismo, y ese nerviosismo mal gestionado puede derivar en situaciones de las que la propia persona sería incapaz en frío y de las que a lo mejor se arrepienta inmediatamente después. Seguro, seguro. Es decir, el médico, la enfermera y demás está acostumbrada a tratar con personas, además en circunstancias de estrés, en circunstancias imagínate que te esté comunicando que tu hijo ha sufrido un accidente de moto y que esté entre la vida y la muerte. O sea, son situaciones muy duras y nosotros estamos preparados para ello. Pero bueno, no vendría de más, y me parece muy oportuno tu reflexión, pues que hubiera una formación específica para que el personal sanitario sepa manejar las situaciones conflictivas y derivar. Es decir, nosotros en general debemos tener mucha mano izquierda y tenemos que muchas veces entender y ponernos en lugar del otro, del paciente, de su angustia, de su problema, de su incertidumbre ante la enfermedad y siempre intentar entender la mano amiga y demás. Pero lo que estamos hablando es que, es decir, cuando alguien te saca una navaja porque no le ves recetas a un psicótropo, yo creo que ahí ya estamos pasando estamos hablando quizás de un caso demasiado extremo para lo que suele ser también el día a día. Cuando alguien dice que no está de acuerdo con tu diagnóstico y se acuerda de tu familia, yo creo que es la base de todo en cualquier relación, ¿no? Y es la base, creo que es el respeto y la educación. El médico o la enfermera que está ahí está hipersaturado a veces, es decir, ¿cuántas pacientes tiene que atender en un momento dado cuando las urgencias se colapsan? Y los médicos son personas y se cansan.
y tienen hambre, y a veces están a unas horas de día que están agotados, y ahora sí tienen que seguir atendiendo pacientes y pacientes y pacientes, o los cirujanos que a lo mejor llevamos, no sé, horas operando y un estrés, y a veces también puedes tener una mala respuesta, ¿no? Es decir, que yo creo que la base es la educación y el respeto, y eso es una labor, ya te digo, yo creo que social. Habiendo respeto y educación, yo creo que no habría ningún problema. Si tú eres capaz de entender al paciente, el paciente también expresa su demanda, ¿no? Oye, a lo mejor hay una discordancia, una discrepancia con un diagnóstico, con una baja, con un tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues puede siempre expresarse con corrección y diciendo, pues usted no estoy de acuerdo. Lo que no se puede es decir, pues como esto te mato, eso no se puede. No se puede llegar, evidentemente, aunque entiendo que esto de te mato, la navaja y tal, entiendo que estamos hablando de uno de los casos más extremos que se recuerdan en la sanidad de Ceuta, es decir, por supuesto, sin restarle gravedad ni muchísimo menos ni a este ni a otros casos, pero vuelvo a insistir, afortunadamente no es el día a día en la sanidad de nuestra ciudad. Usted ha incidido en la formación del personal sanitario para abordar este tipo de situaciones. No sé si es que a lo mejor estamos hablando también del déficit tan llevado y traído de personal y de instalaciones en el área de Ingeso, por lo menos en nuestra ciudad, en Ceuta, como uno de los factores a tener en cuenta. Claro, eso es decir, cuando hay recursos humanos deficientes, obviamente eso repercute en la calidad asistencial, es decir, el trabajo de 3, si lo llevan 2, lógicamente no es igual. Entonces, si faltan médicos especialistas para atender un área concreta, lógicamente la calidad se deteriora y el paciente lo percibe. Por supuesto, unas buenas infraestructuras y unos recursos humanos adecuados van a minimizar probablemente esa situación, al menos el estrés, ¿no? El estrés. Formación yo creo que es muy importante también, ¿no? La formación, la mano izquierda, lo que hemos hablado, ¿no? La mano izquierda. Todos esos factores, es decir, nadie pretende, evidentemente, tener un conflicto. Yo creo que ni un paciente ni un médico, ni una enfermera. Lo que pasa es que esas situaciones potenciales de conflicto, pues hay que abordarlas, porque son reales, existen en toda España. Y además, según las estadísticas, Ceuta y Melilla de las que más. ¿Qué es lo que demandamos desde el Colegio de Médicos? Bueno, pues que se tomen medidas técnicas, medidas organizativas, pues que disminuyan el riesgo de sufrir una agresión, pero no lo dice un profesional de la medicina, lo dice cualquier trabajador, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que las personas, los trabajadores, tienen que trabajar en condiciones de seguridad laboral, y la seguridad laboral, por supuesto, es la integridad física y moral de un profesional. Entonces, que se tomen medidas técnicas, pues si es necesario poner más vigilantes de seguridad, pues pónganse. Sí, es muy importante a lo mejor establecer un mapa de riesgos, saber qué zonas, aunque son fácilmente de suponer, ¿no? O de presuponer, pero qué áreas son aquellas que puedan haber más riesgo de incidente y reforzar la seguridad en aquella zona. Las campañas de concienciación son muy importantes, cartelería que indican que, bueno, que agredir no sale gratis, que respeto ante todo. Eso también puede ser importante, y bueno, y si ya no queda más remedio y la agresión se ha producido, pues también al final nos queda la vía judicial. Y la vía judicial, pues es esto, ¿no? Que el agredir física o verbalmente a un funcionario de la sanidad o un docente, que también están contemplados en el artículo 550 del Código Penal, puede llevar parejo penas de prisión de 2 a 4 años. Y sobre todo, usted me comentaba algo que muchos profesionales de la sanidad que han sufrido algún tipo de agresión al docente, bueno, es que me va a complicar mucho la mañana, prefiero pasar página. Creo que es un error, ¿no? Yo creo que es un error. O sea, el querer... Es decir, cada uno haga lo que quiera, pero creo que es un error. Sí, nosotros insistimos desde el colegio que la denuncia es fundamental, porque es como la vacunación. Cuando uno se vacuna no solo se protege él, sino que protege a los que están alrededor. Claro. Cuando uno denuncia, no solo corrige la acción, el hecho, el incidente que ya ha ocurrido, sino que además va a permitir que las personas, que afortunadamente no son muchas, personas que vayan con una intención de agredir, se lo piensen 2 veces, porque esa agresión puede llevar parejo, como digo, penas de prisión, multa, etcétera. Y es como un aviso a navegantes, ¿no? Es decir,
cuidado, porque el que agrede a un médico, a una enfermera, realmente a su cuidador de la salud, lo que está generando ya no es un daño a esa persona, está generando un daño a la sanidad pública. Porque el centro del Tarajal lleva días totalmente compungido y lleva días frustrados. Es decir, oye, es que yo aquí me dejo la vida, me dejo la piel, una formación de 6 años de carrera más 4 de formación de especializada. Para que pasen estas cosas, pues llega un poco a plantearte, bueno, ¿yo realmente hice medicina para esto? Es la pregunta, ¿no? Entonces, esas son consecuencias que al final afectan a todos los pacientes, que la inmensa mayoría, por supuesto, son personas educadas. Entonces, hay que insistir en que estas situaciones hay que atajarlas porque al final va a llevar, oye, pues mira, esta compañera ha seguido trabajando. Ella podría perfectamente, en su estado anímico, haber cogido una baja. Ella coge una baja y ahora el otro compañero tiene que sustituir el cupo que tiene ella. O sea que al final todo esto es un deterioro de la calidad asistencial. Y por tanto, creo que las administraciones son las primeras interesadas en atajar este problema, porque va a haber un deterioro de la calidad asistencial. Por cierto, no es el motivo de la entrevista lo que le voy a preguntar a continuación, pero entiendo que usted es parte obligada a la hora de conocer qué está pasando con los traslados de interinos. Sí, porque ayer comentamos que la consejera Ceutí del Ramo, Adela Nieto, había planteado ante el Gobierno de la Nación, concretamente ante el Secretario General del Área de Sanidad, la preocupación del Ejecutivo local por los traslados de interinos en una época en la que además nos estamos encontrando con que los médicos cumplen años y creo que tenemos algo así como el 40 al 50% de la plantilla médica de nuestra ciudad, pues de los 50 hacia arriba, es decir, en la antesala de la jubilación. Claro, y siempre que no enfermen. Antes. Por supuesto, evidentemente deseamos que no enferme nadie antes, ¿no? Claro, eso son estadísticas y además depende, porque en el cuestión de primaria se hablan que puede ser hasta el 70% de jubilaciones. Eso va a depender de la estructura de edad de cada servicio, de la estructura de edad de cada sección. Es decir, no es lo mismo a lo mejor un servicio donde haya gente joven que puede pasar o otro servicio que todos sean mayores, por lo que sea, por a lo mejor un mal diseño o planificación de recursos humanos. Como tú bien dices, hay un problema y ese problema consiste en que aquí hay interinos de una media de 5 años, especialistas, de hecho todos son médicos especialistas, muchos de ellos están en el hospital, son médicos que vinieron cuando había una situación de crisis importante en Andalucía, venían de Andalucía aquí pues había trabajo, ahora les están llamando a Andalucía porque otra vez están abriendo la oferta laboral, están creando interinidades, le están diciendo, oye, veniros para el Virgen de las Nieves de Granada, o veniros para el Virgen del Rocío de Sevilla, o veniros para Almería, etcétera, etcétera. Ellos no quieren, porque ellos quieren quedarse en Ceuta. La mayoría de ellos están a gusto aquí, hablamos de 5 años de media, algunos hay de 15. Ellos están a gusto aquí y quieren quedarse aquí. Pero claro, ahora se abre un traslado que afecta prácticamente al 100% de todas las plazas, de estos 60 iba a decir 65, pero ya digo 64 porque el cirujano que estaba, el doctor Federico Grasa, se fue hace una semana. Se les plantea que sus plazas van a salir a traslado, todas. Ellos, lógicamente, tienen miedo por su puesto laboral, creen, y yo creo que con razón, que corre riesgo su persistencia aquí en la ciudad. Y algunos de ellos, y muchos de ellos te lo están planteando, el decir, bueno, pues si aquí mi puesto de trabajo corre peligro y en Andalucía me crea una interinidad nueva y además yo no soy de Ceuta, pues a lo mejor me voy. A lo mejor después el que sea no viene, pero la plaza ya queda vacante. Desde el colegio se ha insistido a las autoridades locales y yo creo que hemos tenido una buena respuesta, es decir, por parte de la ciudad autónoma, la consejería, lo has dicho tú, la presidencia de la ciudad, incluso los cargos directivos locales del INGESA, delegación de gobierno, los diputados, los senadores, todos son partícipes, pero yo creo que fíjate, que por una cuestión de sentido común, porque todos pueden ser pacientes y todos queremos que tener buenos médicos, ¿no? La administración a veces pues es dura, ¿no? Es un poco fría y ellos aplican las normas y el reglamento y demás. Lo que pasa es que nosotros insistimos que hay que tener en cuenta la singularidad de Ceuta y de Melilla, porque en esto vamos de la mano. En Melilla tenemos el mismo problema y nos estamos coordinando con ellos.
Estamos a ver si de alguna forma la Administración recapacita y puede dar una fórmula o buscar una fórmula que concilie ambos derechos, porque también los propietarios tienen derecho al traslado, obviamente, ¿no? Pero también el interino, que a lo mejor lleva 10 años, 5 años de media y que además es un excelente profesional y que conoce la sanidad al dedillo, pues también hay que darle una oportunidad, porque si se desplaza es que se va. Ya te digo, ahora mismo lo que encontramos es una situación de miedo, de inseguridad, de incertidumbre ante su futuro laboral, y se nos van. Ese es el problema. Decíamos en el anuncio de Facebook de cada día con el que les anunciamos en la emisión de este programa que íbamos a hablar de una rivalidad fraterna, la de los hermanos Maimón en la pista de fútbol sala, y un problema de todos. Efectivamente, el doctor Riberalta lo acaba de decir, todos en algún momento hemos sido, somos o vamos a ser pacientes, así que la sanidad pública pues es algo que sí que nos afecta a los 84.000 y algo que vivimos en Ceuta. En fin, doctor Riberalta, como siempre, muchas gracias. Esperemos hablar de cuestiones más agradables en la próxima ocasión, ¿de acuerdo? Esperemos que sí. Y como siempre, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que dentro de un ratito, como aquel que hice, comienza la tradicional carrera de San Juan, con salida y llegada a las 9 de la noche en la explanada del Chorrillo, donde arderá a partir de las 12, como manda la tradición, el Juanillo. Antes, para estar informados en compañía de Laura Ortiz, a eso de las 8 de la tarde, la mejor crónica informativa de este viernes 23 de junio de 2017. Volvemos el próximo lunes. Gracias por la atención prestada y sean felices.